Hola, seguimos en el congreso de la ACC que se está celebrando ahora mismo en Nueva Orleans y vamos con el siguiente estudio, que son los resultados a 5 años del estudio COAPT. Entonces, como breve recuerdo, el estudio COAPT lo que intentó fue evaluar en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral moderada, severa o severa que persistían sintomáticos a pesar de tratamiento médico óptimo, el efecto de la reparación valvular mitral transcatéter mediante dispositivo MitraClip. Y en este estudio lo que se observó es que el dispositivo MitraClip reducía las hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca, también presentaban los pacientes menos mortalidad, mejor calidad de vida y mejor capacidad funcional a los 24 meses. Entonces, el presente estudio que vamos a revisar ahora nos va a mostrar los resultados a 5 años. Para repasar también el diseño, fue un estudio multicéntrico que incluyó pacientes de 78 centros de Estados Unidos y de Canadá, con 2 grupos paralelos y abierto. Y lo que hizo fue randomizar a los pacientes en modo 1-1, estratificando por etiología de la miocardiopatía, ya fuese isquémica versus no isquémica, y por el centro. En total se randomizaron 614 pacientes, 312 al grupo control, en el que solo se recibía tratamiento médico a dosis máximas toleradas, y 302 pacientes al grupo dispositivo, que eran pacientes que se trataban con MitraClip y con el tratamiento médico a dosis máximas toleradas. Por protocolo se permitió un crossover a partir de los 2 años, es decir, que los pacientes en el grupo control podían recibir tratamiento con MitraClip a partir de los 2 años. En cuanto al seguimiento a 5 años, hubo más pérdidas en el grupo control que en el grupo de dispositivo, por lo que el seguimiento a 5 años en el grupo control fue del 85% de los pacientes versus 89% en el grupo dispositivo. Los criterios de inclusión, recordándolos, fue una insuficiencia mitral moderada, severa o severa secundaria, con una FEBI entre el 20 y el 50% y un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo menor a 70 milímetros. Esto se hizo así para incluir realmente pacientes con una IM desproporcionada y evitar pacientes con un ventrículo izquierdo ya muy remodelado. Se trataba también de pacientes sintomáticos a pasar de tratamiento médico óptimo más o menos resincronización en los pacientes en los que estaba indicada, y eran pacientes también que habían tenido una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los 12 meses previos y o péptidos natriuréticos elevados. Entre los criterios de exclusión destaca que estaban excluidos los pacientes con hipertensión pulmonar severa o disfunción ventricular derecha moderada severa. En cuanto a las características basales que ya se publicaron en el paper de 2018, eran pacientes en general añosos con una edad media de 72 años, con muchas comorbilidades. 3/4 partes de los pacientes presentaban insuficiencia renal crónica, más de la mitad de los pacientes presentaban anemia y la causa de la miocardiopatía fue isquémica en el 60% de los pacientes. Estos son los resultados a 5 años. Los resultados a 5 años, como veis, son consistentes con los que ya se publicaron en 2018. La variable primaria, que era hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pues también se redujo a 5 años. También el tiempo a primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, también la mortalidad por todas las causas y también el endpoint combinado de mortalidad por todas las causas y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como veis, cabe destacar el elevado número de eventos en esta población. Si veis en el último recuadro, el 91% de los pacientes en el grupo control y el 74% de los pacientes en el grupo dispositivo se habían muerto o habían presentado una hospitalización por insuficiencia cardíaca a los 5 años. Los resultados, por otra parte, fueron consistentes en los subgrupos analizados y también se observó una mejoría de la clase funcional como en el COAPT a 2 años. En cuanto a resultados de seguridad, los eventos relacionados con el dispositivo fueron bastante escasos. Ocurrió una complicación relacionada con el dispositivo en 4 pacientes y todas las complicaciones fueron en los primeros 30 días, sin observarse ninguna tardía. Los procedimientos sobre la válvula mitral no programados, cirugía o intervencionismo, fueron más frecuentes en el grupo control que en el grupo dispositivo, y sí que se observó una mayor frecuencia de estenosis mitral severa en el grupo dispositivo que en el grupo control, en 23 pacientes para ser exactos, pero ninguno de ellos requirió cirugía. Cabe destacar este pequeño detalle que vamos a ver en esta diapositiva. Cuando se estudiaron en el seguimiento la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, si veis, las curvas se van separando en los primeros 3 años, pero a partir de los 3 años, si estudiamos la cantidad de eventos a partir de los 3 años, no se observaron realmente diferencias entre el grupo control y el grupo dispositivo. De la misma manera, en la mortalidad por todas las causas, las curvas se separaron en los primeros 2 años, pero a partir de los 2 años tampoco se observaron diferencias en el grupo control versus grupo dispositivo. Los autores relacionan esto con que hubo un crossover bastante importante en el grupo control.
Para ser exactos, 67% de los 67 pacientes recibieron un dispositivo MitraClip en el grupo control a partir de los 2 años. Esto realmente representa el 45% de los supervivientes del grupo control, ya que a partir de los 2 años muchos de los pacientes del grupo control habían fallecido. En estos pacientes del grupo control en los que se implantó un MitraClip, el beneficio fue similar al de los pacientes en los que se había implantado un MitraClip desde el inicio. Como limitaciones de este estudio, pues que es un estudio abierto, con más pérdidas en el grupo control, como hemos visto al principio. En este estudio se utilizaron dispositivos MitraClip de primera generación y ahora disponemos de nuevos dispositivos. El uso de sacubitril/valsartán fue mayor en el seguimiento en el grupo dispositivo, probablemente porque tenían un mejor perfil hemodinámico, y el uso de ISGLT2 fue escaso, solo lo tenían 3 pacientes. Los resultados, por otra parte, están limitados a los pacientes incluidos en este estudio. No sabemos cómo funciona el MitraClip en pacientes más enfermos o con una IM moderada. Como conclusiones, la reparación mitral transcatéter mediante MitraClip fue segura y redujo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la mortalidad en el seguimiento a 5 años. Sin embargo, el beneficio se redujo a partir de los 2-3 años, probablemente en relación a un crossover importante desde el grupo control. Y por último, resaltar, que ya lo hemos dicho, el riesgo tan alto que tienen estos pacientes, por lo cual es importante identificar a aquellos que se pueden beneficiar de esta terapia y también seguir investigando para encontrar opciones para ellos. Y esto es todo para este estudio. Muchas gracias por escuchar y seguimos con el congreso de la ACC en Nueva Orleans.